Y esa música de algún lado la tengo. ¿Ustedes? ¿Les suena conocida? Ya sé lo que está pasando acá. No querían que les robe protagonismo. Porque ¿cómo voy a hablar de ellos sin que aparezcan, no? Este episodio parece en contra de los Simpson porque dice que estamos viejos, pero paciencia, fanáticos, espero que al final piensen si no les gustaría ser un poco más como nuestra familia. Los Simpson somos más normales que ustedes, aunque tengamos muchos defectos. Dale, Roberto, vos también. Dejate de hinchar, poné la música de la intro, dale. HDP. Hora de pensar. La serie animada Los Simpson lleva 728 episodios. Empezó en 1989. El genio detrás de este dibujo animado que lleva 34 temporadas en el aire es Matt Groening. Y la verdad es que es inevitable pensar cómo esta serie influyó en muchos de nosotros, quienes hoy tenemos 40 y pico de años, y cómo hoy en día sigue siendo parte de nuestras vidas. Incluso si le preguntamos a los niños, ellos saben quiénes son los Simpson. Por más que esta generación actual sea más del mundo del YouTube, de los programas por streaming, realmente entienden y saben perfectamente quién es Homero, quién es Bart, quién es Lisa, porque no hay chances que un programa tan duradero, tan afamado como Los Simpson no esté incluido en nuestro inconsciente colectivo y alguna vez no hayamos conversado con ellos o mostrado alguna imagen de estos personajes que han atravesado nuestras vidas y seguramente nos han influido un montón. A mí, la verdad, me influyeron tanto que por eso en este podcast quería dedicarles un episodio. Y si tengo que contar hasta dónde llegó mi fanatismo por ellos, tengo que compartirles que el día de mi casamiento, en los preparativos previos en realidad al casamiento, se me ocurrió una idea que no era negociable, de que nuestra entrada al mismo fuera con la voz de Homero Simpson. Busqué de todas las formas posibles que Humberto Vélez, quien en ese entonces era la voz original de Homero Simpson para América Latina, me grabara un mensaje para poder utilizar en el casamiento. Y lo conseguí, como muchas cosas que me propongo, por ejemplo hacer este podcast. Justo en Argentina había escuchado por radio que iniciaba la Comic Con, que es un evento donde se reúnen un montón de personas que se disfrazan de los distintos personajes, y en cada uno de sus eventos suelen invitar a gente conocida del ámbito de los dibujos animados, de las series, y era la época en que la gente grababa mensajes para celulares, como ringtones, como mensajes de contestador. Y la verdad es que cuando llegué ahí y tenía un contacto y me habían dicho que le lleve un mate de regalo porque Humberto Vélez era fanático de los mates, me encontré con un mundo de gente que le pedía mensajes para el celular y dije, uy, la verdad es que vine hasta acá y no va a tener mucho sentido esto. Y cuando le conté a Humberto Vélez que yo quería para mi casamiento utilizar la voz de él y entrar de esa manera, me dijo que me iba a grabar este audio desde su estudio en México y me lo iba a mandar por mail. Me fui totalmente desilusionado y pensando en las pocas chances de que lo hiciera. Igualmente hice el intento y le mandé ese mail, y a los 15 días tuve un mensaje grabado en los estudios
Y no lo podía creer, la verdad es que me emocioné un montón y conseguimos una persona que agarrara pedazos de capítulos de Los Simpson para poner a Homero hablando y contando a la gente del casamiento que él no llegó porque perdió el avión, pero que nos deseaba un hermoso evento, que seamos felices, y de esa manera entré a mi casamiento. Así que un poco este capítulo va dedicado a Los Simpson, ¿no? Y a pesar de que al principio o el título mismo habla de que quedaron viejos, ya van a ver, si tienen paciencia, de que justamente la idea de este episodio es reivindicar un poco a Los Simpson como una familia que hoy en día la verdad es que en muchas cosas quisiéramos parecernos a ellos. Se han hecho muchas críticas acerca de esta serie, incluso se ha tildado de disfuncional a esta familia. Con 30 años en el aire, es lógico que haya un montón de cuestiones a criticar, porque han cambiado paradigmas, porque nos encontramos en otro momento social, y es innegable que en la familia de Los Simpson podemos ver muchísima disfuncionalidad. Incluso recuerdo perfectamente cómo en Argentina nos negábamos en algún punto a la comparación que se hacía con el modelo de familia HDP, porque era hora de una pensar. familia yankee, porque nosotros no teníamos nada que ver, porque en algunas cosas incluso veníamos atrasados con respecto a esa familia de clase media estadounidense. HDP, hora de pensar. Ahora sí, con el permiso de todos ustedes, voy a hablar un poco mal de Los Simpson. En realidad, más que hablar mal, lo que voy a hacer es compartirles las críticas que se le hace a la familia Simpson como modelo. Aclaro que esta es mi visión personal, o en todo caso mi lectura, acerca de lo que figura, se dice en la web, más algunas cosillas que como fan fui permitiéndome dilucidar, extraer de estos personajes tan famosos. Socialmente se critica a Los Simpson por su modelo de familia disfuncional, en la que hay roles masculinos muy relacionados con el estereotipo de hombres machistas y violentos, y también poco cariñosos, siendo que el amor, la ternura y la contención siempre vienen por el lado de lo femenino. Me propongo, y les dejo la tarea del otro lado, a que me ayuden a pensar, porque si hace 30 años que Los Simpson están en la pantalla, seguramente algo todavía tienen que ver con nosotros. En general, para que una película, para que una serie funcione, tenemos que sentir cierta similitud con los personajes. Y yo creo que Los Simpson, como familia, aunque los modelos pueden quedar un poco viejos, nos reflejan también cómo somos en la actualidad y algunos modelos y formas de ser que aún están vigentes. Si repetimos las cosas tal como hace 30 años, quiere decir que no cambiamos en nada. La verdad es que con el paso del tiempo lo esperable es que hayan cambios en las maneras de ser hombre, en las maneras de ser mujer. Y sin duda esto está ocurriendo, pero seguro que aunque sea una parte de cada uno de estos personajes, podemos sentir como algo que refleja nuestra personalidad, nuestra forma de ser y que nos invite a pensar un poco sobre estas características. Homero, por ejemplo, ¿Hola? podemos pensar que es un personaje al que le correspondería el mote de ser alguien que tiene un trastorno de atención, algún tipo de dificultad para aprender y mantenerse atento a algo demasiado tiempo. Y también por momentos se puede pensar en alguien con dificultades para controlar sus impulsos, dándose cuenta de las consecuencias de sus actos una vez que éstas suceden, sin poder pensarlas a priori. Incluso teniendo raptos de violencia explosiva,
especialmente dirigidas hacia su hijo, con la imagen típica de él agarrándolo del cuello después de alguna broma de Bart en la que siempre se burla de la inteligencia de Homero. Este personaje, que en la serie tendría entre 35 y 40 años, está instalado en un rol típicamente machista, ya que ni siquiera colabora en las tareas de su casa. Prácticamente no se ocupa de sus hijos y ni siquiera sabe el nombre de la más chica, Maggie. Solo se dedica a trabajar. Trabajo que sostiene a duras penas, siempre queriendo buscar cómo zafar y no viendo la hora de salir de allí e ir a la taberna de Moe a emborracharse con sus amigos. Recordemos que aunque hay 34 temporadas, los Simpson siempre tienen la misma edad, pero si tenemos que pensar en los Simpson como una familia que fue evolucionando a través de los años, en la actualidad Homero tendría 66 años, ya que en un capítulo se vio su documento con fecha de 1956, 12 de mayo de 1956, para ser más precisos. El Homero de la actualidad sería una persona probablemente divorciada de Marge, pero esto sucedería si Marge se hubiera empoderado, se hubiera dado cuenta de el lugar que ocupaba en la vida de Homero, dependiendo todo el tiempo él de ella, en un lugar de hijo más que de adulto, de pareja. Probablemente estaría más borracho que nunca para tapar su depresión por sentirse solo, no pudiéndose ocupar de sus hijos, de estar presente junto a ellos. Apenas llegaría a pasarles algo de dinero, obteniendo el mismo por alguna pensión o algún plan que cobraría al estar desocupado por problemas físicos o de salud mental. Marjorie Jacqueline Bouvier, de 34 años, más conocida en Los Simpson como Marge. Hola, podcasteros, ¿cómo están? Es una madre eterna, no solo de sus hijos, sino también de Homero. Frustrada por la cantidad de cosas que quiso y siempre postergó por otros, justificando los problemas de su marido o negándolos como una típica coadicta. Y así como Homero puede ser ubicado dentro de el estereotipo machista, también Marge puede ubicarse en el machismo, porque es la mujer que pareciera no tener elección y tener que ocuparse por mandato de las tareas domésticas, de la crianza e incluso de todas las cuestiones afectivas, no teniendo espacio para sus propias necesidades, más allá de la maternidad y de ser esposa. En la actualidad, ya con hijos grandes y probablemente que no vivan con ellos, quizás Marge con mucha terapia podría estar separada de Homero, haber estudiado alguna carrera que tenía pendiente y estar dedicándose a ella misma. O por el contrario, podría seguir con Homero como esas parejas de gente de 60 y pico que sostienen el vínculo por costumbre, por miedo a quedarse solos y porque el otro los necesita. Bart, si bien es un niño, ya podría tener una colección de diagnósticos dentro de él. Esto pasa, por supuesto, por la atemporalidad de la serie, donde siempre tiene la misma edad, pero también por las conductas evidentes que se ven en él a lo largo de los mismos. Representa el típico niño que no se puede quedar quieto, que tiene problemas con los límites y la autoridad, y que es impulsivo al igual que su padre. De hecho, es el típico niño que en las escuelas norteamericanas recomendarían que sea medicado con Ritalin, que es un psicofármaco que allí suelen darle a muchos niños que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
Homero y Bart comparten muchas de sus características, y están así que en la Universidad de Emory en Estados Unidos descubrieron un gen conocido como RGS14, al que también denominaron gen Homer Simpson, para referirse a un gen que nos hace menos inteligentes, ya que afecta la memoria y el aprendizaje. En el presente, Bart sería probablemente un joven sin rumbo. Estaría jugando a la PlayStation todo el día, y es muy posible que viviera todavía con sus padres o con amigos, pero a costa de ellos por no tener trabajo, y usufructuar el sentimiento de culpa de los padres por no haber sido figuras de autoridad para este niño rebelde, que sin duda hubiera necesitado un padre que en vez de ser cómplice y utilizarlo muchas veces para hacer algunas de sus macanas, fuera un ejemplo con quien identificarse y no estuviera todo el tiempo dándole mensajes contradictorios al buscar el camino más fácil y, por otro lado, cada vez que perdía la paciencia, terminar ahorcándolo. Lisa ocupa el lugar de ser o intentar todo aquello en lo que la madre se frustró o postergó para ocuparse de los demás. Para ser una niña de 8 años tiene demasiadas exigencias y necesita todo el tiempo ser mirada y reconocida. De hecho, se frustra un montón cuando no saca buenas notas o las mejores, y esa necesidad de ser mirada todo el tiempo por los adultos genera que quede al margen del compartir de otros niños de su misma edad, teniendo serias dificultades para integrarse, y viendo en muchos capítulos que termina haciéndose amiga de niños o niñas más grandes. Y si bien por las características que tiene puede pensarse en un camino independiente, incluso en cierto feminismo, o en su vida perfilándose hacia allí, corre el riesgo de ser una persona tan perfeccionista y exigente que no encuentre a nadie para poder armar una pareja y una familia, como también se ve en algunos episodios que es su deseo. Y por último, Maggie, la más chiquita, cuyo peso de ser la última de esta familia se nota al ver, por ejemplo, que su padre muchas veces ni siquiera se acuerda del nombre de la misma, que siempre anda con el chupete porque no hay tiempo para lactancia, no hay tiempo para estar en brazos, y que, al igual que su hermana, pareciera que va camino a la sobreadaptación, ya que se la arregla por sí misma para obtener lo que quiere, para proveerse lo que necesita sin lenguaje. Probablemente esta bebé, criada con falta de apego, en un futuro se convierta en una dependiente emocional, que en vez de buscar parejas, busque padres para sanar sus heridas. HTP, hora de pensar. Una vez descritos todos los personajes de esta familia nuclear, podemos empezar a pensar acerca de la familia y aprovechar para reflexionar acerca de nuestra actualidad familiar. Así como nos resulta súper difícil poder establecer hoy en día qué es pareja y qué no, e incluso el término pareja ya está quedando chico para definir al amor, lo mismo sucede con el sistema familiar. Hoy existen diferentes modelos de familia que quizás en la época de los Simpson existían, pero no tenían nombre para ser consideradas o incluso realizar investigaciones sobre ellas. En la actualidad podemos encontrarnos con familias ensambladas, con hijos pertenecientes a matrimonios anteriores, que conviven todo el tiempo o comparten algún momento todos juntos. Además de familias con un modelo heteroparental que sería el clásico, podemos encontrar
familias homoparentales constituidas por 2 mujeres o por 2 hombres como base de la familia, familias monoparentales, ya sea porque una madre decidió tener a este hijo sola sin tener pareja, o un padre alquiló un vientre, cosa que todavía en Argentina no está legalizada, pero en muchos países sí, o ser una familia monoparental porque uno de los dos se fue de su lugar o no quiso ser padre o madre y quedaron a cargo del padre o madre presente, o muchas veces esto sucede porque alguno de los dos ha quedado viudo o viuda. Y claro, con todos los cambios actuales también debemos incluir a los abuelos como parte de la crianza de los niños, porque al tener una vida más extendida y al mismo tiempo estar disponibles, los padres que salen a trabajar ambos porque si no, no alcanza el dinero, dejan a los niños a cargo de sus abuelos. Sin dudas, esto es un avance porque abrimos nuestras cabezas hacia una visión del afecto más allá de lo biológico, incluyendo también a amigos y también a las personas que cuidan a nuestros hijos mientras no estamos. Pero no todo lo actual es color de rosas. En los 90 se pasaron mirando y despotricando sobre los Simpson y sus disfuncionalidades. Sin embargo, hay mucho que rescatar o mirar de esta familia, que al menos se sentaban todos apretados en el mismo sofá a mirar la tele juntos, o que compartían la mesa a la hora de comer. Estoy seguro que se les vienen a la mente un montón de imágenes de los Simpson en estos espacios, porque son imágenes clásicas. Hoy, luego de atravesar una pandemia por coronavirus en la que sin duda compartimos mucho más tiempo con nuestra familia, cuando todo se volvió a abrir, parece como si no hubiéramos aprendido nada y al contrario, buscáramos la forma de volver a conectarnos con el piloto automático, tapando el reconocimiento de lo que nos cuesta compartir en familia sin terminar explotando todo por el aire cuando pasamos mucho tiempo juntos. ¿Se han dado cuenta que somos parte de una generación que casi no se mira? ¿Que vive apurada? Y que al contrario de lo esperable, que sería vivir conectados a nuestros seres más cercanos, vivimos conectados a nuestros dispositivos electrónicos. Y con el pretexto de que siempre estamos ocupados, terminamos criando a nuestros hijos llenos de pantalla. Y claro, terminamos siendo contradicciones andantes porque nos enojamos con nuestros hijos, porque lo único que quieren hacer es seguir conectados todo el tiempo, encerrados en sus habitaciones, sin ganas de salir de ellas y con serias dificultades para comunicarse, porque alrededor no hay adultos que generen una base propicia para que ellos sientan la seguridad de experimentar el pedir, el frustrarse, el intercambiar, el incluso discutir cuando no se está de acuerdo, como quizás hacíamos nosotros. De hecho, en Japón se ha creado un término para referirse a este trastorno que ya no solo afecta a la sociedad japonesa, sino que se ha descubierto en distintas partes del mundo y que consiste en adolescentes que se encierran en sus habitaciones, transformando a ellas como si fuera su mundo, en donde se comunican con el afuera solamente de manera online y dejan sus estudios e incluso tienen dificultades para tener horarios para comer, para dormir, pasando horas frente a los monitores y no teniendo obviamente contacto con el exterior. A este trastorno se lo llama hikikomori, como el nombre de quien lo investigó. Los jóvenes hikikomori no distan mucho de los adolescentes de nuestros países, donde por ahí la diferencia sería que van a estudiar,
pero cuando vuelven, ya desde pequeños, desde la primaria, se conectan a la PlayStation, agarran los celulares y cada vez más gente comparte de manera online, dejando de lado lo importante que es lo presencial, el mirarse, el ver las emociones de los demás estando en un mismo espacio. Por supuesto que la idea no es idealizar el pasado bajo el conocido lema de que todo tiempo pasado fue mejor. Es innegable que una serie que tiene 30 años al aire nos va a mostrar violencia, sexismos, roles muy enquistados, pero podemos criticarlos o podemos justamente pensar qué hacer para que todas estas cosas no se repitan, celebrando los cambios positivos que hemos realizado, pero también buscando la manera de compartir, así como lo hacían los Simpson, en familia, con un cuadro de Home Sweet Home desacomodado, con perros y gatos a sus pies, con muchísimas disfuncionalidades, pero sin dudas siempre juntos atravesando las dificultades. HDP. Hora de pensar. Espero que hayan disfrutado este episodio del podcast y les cuento que el próximo episodio va a ser acerca del dinero, así que no se lo pierdan. Y antes de irse, escuchen este sabio consejo de Bart Simpson. Aprieten el botón de seguir en la plataforma que estén escuchando y no se olviden de compartir el podcast con sus amigos y conocidos. Los voy a estar vigilando. HDP. Hora de pensar.